¿Cuántas personas evocan recuerdos, sentimientos y emociones al caminar por los puentes de la Atenas de Cuba? Estas pasarelas peatonales realzan y engalanan la tierra del danzón, la rumba y el mambo. Desde aquí inicia un paseo de codos en los puentes, como dijera el poeta José Jacinto Milanés. Pero, ¿qué sucede en el otro extremo? Ante los ojos de los transeúntes, al desplazarse desde la capital del país por la llamada autopista Vía Blanca, se observa una ciudad tricentenaria, prodigiosa por sus paisajes, naturaleza y cultura. Al sentir el alma de nuestros puentes, se impone el disfrute de la matanceridad en este recorrido por Cuba. En los años inmediatos a la fundación de San Carlos y San Severino de Matanzas, se planteó la necesidad de proyectar puentes que salvaran los ríos, símbolos que, como los denominaría el ingeniero civil Luis González Arestuche, devendrían guardianes de la ciudad. Como parte del paisaje arquitectónico, hoy se alzan 5 puentes centenarios para embellecer y dar vida a la urbe. Es por ello que las costumbres, tradiciones e idiosincrasias se eternizan con la solidez del concreto y la vitalidad del acero. Matanzas es una de las pocas ciudades del mundo y generalmente aquí en Cuba la única ciudad que cuenta 5 puentes centenarios en activo, pero además dentro de los límites de su municipio tiene 30 obras ingenieras que están categorizadas en la ingeniería de puentes, o sea que hacen indiscutiblemente a Matanzas la ciudad de los puentes. La construcción de uno de los puentes más identitarios de San Carlos y San Severino de Matanzas inició en febrero del año 1875 y concluyó el 21 de diciembre de 1878. En la obra se invirtieron más de 175.800 pesos en oro. El domingo 3 de noviembre, un cañonazo disparado desde este lugar, el Castillo de San Severino, anunciaba la apertura del otrora Puente de la Concordia, hoy General Lacret Morlot, el primero de hierro fundido en la isla. Este Puente de la Concordia debe a ese sobrenombre a que se funda en 1878, en vísperas del Pacto de San Juan, y aquí en su inauguración estuvo Arsenio Martínez Campo inaugurando esta obra que es hoy un hito del patrimonio matancero en la ingeniería de puentes. De estructuras metálicas muy bello, con unas vigas que están muy bien conformadas, fue hecho con mucha calidad, con mucha buen material, buenas prácticas constructivas, es que este puente ya rebasa un poco más de la centuria. A pocos metros, otra vieja estructura de 100 años, aunque de menos alcurnia que las demás, el conocido como Puente de Hierro, une los extremos de la desembocadura del río Yumurí. Esta obra ingeniera sirve además para el traslado de mercancías del ferrocarril desde los muelles portuarios cercanos, imprescindible sobre todo en una ciudad atravesada por cursos fluviales. Es un puente metálico que no ha tenido un nombre específico, pero que ha jugado una función muy importante dentro de todo el sistema ferroviario del puerto de Matanzas. Este puente es un puente que está en curva debido a que rebasa ya los 100 años. Cualquier acción que se vaya a cometer sobre este puente con estas características debemos dejar como una muestra de lo que se hizo, de lo que fue, de lo que significa este puente en curva que está en el acceso a la bahía. En este recorrido por Cuba lo invitamos a transitar por otro de los puentes centenarios edificados sobre el río San Juan para salvar con su luminosidad el espejo de aguas. Quizás sea este uno de los puentes más transitados. Se trata del Calixto García, concluido en 1899 y conocido también como Puente de Tirri. Acompáñenme a disfrutar de su magia. El puente de los abuelos y los ojos de Garita está el mejor aguacero. Otro de los puentes importantes es de 1897, el puente Calixto García, reconocido por los matanceros como Puente de Tirri. Esto es un puente de estructura metálica, de doble tablero en su parte inferior, un puente que tuvo un reconocimiento en su época y que don Pedro Celestino Espantial planteó que era un proyecto indigno para la ciudad y por lo tanto hizo algunas innovaciones en este puente, que era un puente de tablero, cuando hablo con puentes de techo, cuando hablo que tenía una viga superior y que don Pedro Celestino Espantial transforma y hace esa innovación. Y fíjate si existía amor por la ciudad,
que construye las dos pilastras de piedra que están en los accesos al puente para cuando tú accedas, tanto desde Pueblo Nuevo como de Matanzas, no se vea ese puente metálico, que indiscutiblemente es un puente bello, un puente que tuvo una concepción donde los valores expresivos, los valores arquitectónicos, los valores estéticos primaron en los proyectistas que hicieron esta bella obra matancera. En 1904 concluyó uno de los puentes más asombrosos de Matanzas, el giratorio. Su circulación permitía el paso del ferrocarril y de embarcaciones. Cuentan que la estructura metálica fue traída de Nueva York y que lo más difícil fue su cimentación. Al perder protagonismo y desaparecer el transbordo de mercancías, se hizo innecesario el giro de la ingeniosa novedad. Ahora solo queda la estructura y el anhelo de verlo nuevamente en movimiento para reservar en las memorias un espectáculo de tal naturaleza. El puente giratorio es uno de los primeros puentes que gira y que le dio una característica, tal vez por eso muchas personas lo llaman el puente de oro, pero también debido a que en un inicio todos estos puentes fueron reconocidos por personalidades que conocían de la historia, de los proyectos y su estructura, una bella estructura que en un momento determinado dejó de girar, que aspiramos a que en un futuro este puente vuelva a girar con todos sus mecanismos y su belleza, su significación puede convertirse en un hito del patrimonio matancero en esta ciudad. En esta urbe, 30 construcciones avalan la condición distintiva de Matanzas como capital de los puentes en Cuba. Cada una de estas obras ingenieras resguarda mágicas leyendas. Ya el último de los puentes centenarios de 1916 es el puente de Sánchez Figuera o puente de San Luis. Este es un puente también con una significación importante porque es uno de los primeros puentes de hormigón armado en Cuba. Es un puente que, según hemos investigado, tiene la primicia de ser en el mundo prácticamente uno de los primeros puentes de tablero colgante sobre vigas en arco que lo identifican, que lo categorizan y que vemos cómo los ingenieros matanceros de aquel entonces se preocupaban por las técnicas, por la innovación, por la introducción de todos los adelantos en función de una ciudad que se lo merecía, de una ciudad culta, de una ciudad inigualable, de una ciudad excepcional. Los puentes devienen símbolos de la matanceridad. Su imagen resguarda la inspiración de poetas, músicos, pintores, enamorados y los recuerdos de un pueblo. Salí de La Habana con destino a Matanzas. Por Cuba. Catalogado como una de las 7 maravillas de la arquitectura moderna cubana, el puente de Bacunayagua es considerado el más alto y uno de los más extensos de Cuba. La construcción también abraza el Valle del Yumurí, sitio de impresionantes paisajes. Sobre el río Canima se yergue uno de los puentes más hermosos de Cuba, quizás el más elegante de Matanzas, el Antonio Guiteras, construido en 1951. Compuesto por 3 arcos dobles de hormigón armado, tiene una longitud de 297 metros y una altura de 37 metros. Toda esa época de buenas construcciones y llevándolo a la ingeniería, podemos catalogarlo como uno de los bellos puentes del movimiento moderno de Cuba. Leyendas aseguran que uno de los ingenieros y proyectistas colocó en la mezcla cuando se fundía una de las columnas su reloj de mano, tal vez para preservarlo en el futuro dentro de la bella y majestuosa obra. Los puentes en su vigilia, protegiéndote, ciudad. Los puentes en su vigilia, protegiéndote, ciudad. Bueno, Matanzas para mí siempre ha sido desde niño una fuente inspiradora realmente por los ríos. Sin los ríos no hay puentes, ¿no? Y desde los puentes también se ha hecho muy buenos trabajos de los artistas. Y hay muchos pintores, por ejemplo, Francisco Cobo se inspiró mucho en la obra de los puentes de Matanzas. De hecho, aquí estamos en la orilla del río. De hecho, tengo el taller aquí en Narváez, donde realmente estoy rodeado por todos los puentes, que es mayor inspiración que esa, ¿no? Varias pasarelas peatonales de la urbe cuentan ya con más de 100 años en sus estructuras, sin apenas mostrar significativos cambios en la tipología durante su explotación. Puentes que son apéndice de las calles, los barrios y de ese todo que conforma la ciudad de Matanzas, como hilo conductor, anécdotas que nos llevan a importantes pasajes históricos.
A solo 29 años de haberse fundado la ciudad, ya los matanceros estaban haciendo puentes. Las fraguas de los constructores matanceros fueron la construcción de sus puentes. Es por eso que tenemos que ligar muy bien la historia de esa ciudad, el patrimonio, a los puentes. Y pienso que en algún momento se pueda reconocer estas obras ingenieras como patrimonio de la humanidad. Cada uno de estos puentes tienen prioridades bien definidas y conforman el entorno arquitectónico de la urbe sobre esa parte integrante del urbanismo. En este recorrido por Cuba disfrutamos de la magia e historia de los guardianes de la ciudad, puentes y refugios de vida. Con el olor del metal o el concreto, divisamos el espectáculo de los ríos que corren bajo su estructura. Sentimos sus vibraciones, nostalgias, añoranzas, su música. Nuevamente paseamos por Matanzas, la Atenas de Cuba, la de los ríos, los poetas, la Venecia de América y, por supuesto, La de los puentes.